Recuerdo claramente el día en que un amigo nos propuso una idea. Era una tarde calurosa de marzo y estábamos sentados afuera de su casa disfrutando de unas cervezas frías. Él había escuchado de un viejo minero que había un sendero en la selva que llevaba un tesoro escondido, supuestamente protegido por la legendaria Madre Monte. Al principio nos dio risa, pero cuanto él nos hablaba, más nos intrigaba. La promesa de una aventura y quién sabe qué, tal vez un poco de oro, fue lo suficiente para convencernos. Nos embarcamos en una, expedición hacia lo desconocido. La primera parte del viaje fue tranquila. La selva era densa y llena de vida. Avanzamos con un buen ritmo. Sin embargo, algo cambió el tercer día. Sentimos que el ambiente se volvió un poco pesado, como si una presencia invisible nos observara. Una de las chicas, quien era la más sensible del grupo, comenzó a quejarse de que sentía que alguien nos estaba siguiendo. Nos dio un poco de risa y lo atribuimos al cansancio y al calor. En la noche montamos el campamento cerca de un pequeño arroyo. Alrededor de la fogata comenzamos a escuchar algo raro, risas como distantes, susurros. Todo esto parecía provenir de todas direcciones. Al principio pensamos que era el viento jugando con nuestras mentes, pero pronto nos dimos cuenta de que esos sonidos eran demasiado humanos para ser simples ruidos de la selva. Al día siguiente, al despertar, descubrimos que Martín había desaparecido. Vimos su saco de dormir que estaba vacío y no había señales de lucha. Empezamos a buscarlo, creyendo que tal vez se había levantado temprano, tal vez a explorar, o tal vez responder a algún llamado de la naturaleza. Un par de horas después de la búsqueda, solo encontramos sus huellas que se adentraban en la selva y luego desaparecían, convirtiéndose en marcas de pezuñas. Andrés insistió en seguir adelante, creyendo que Martín tal vez había encontrado algo y se había aventurado solo. Pero Luisa estaba aterrorizada y solo quería regresar. Finalmente decidimos seguir avanzando, con la esperanza que tal vez encontraríamos a Martín más adelante. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía cada vez más siniestro. Encontramos cadáveres de animales ya descompuestos, todos en posiciones extrañas, como si hubieran sido colocados allí a propósito. Claudia comenzó a susurrar oraciones, convencida de que habíamos despertado algo que no deberíamos haber perturbado. Después de esto, llegamos a un claro central, un lugar abierto, rodeado de árboles retorcidos y macabros. Allí en medio, vimos a la Madre Monte por primera vez. Su figura espectral estaba coronada de enredaderas y hojas. Sus ojos verdes brillaban con fulgor sobrenatural. Nos miraba fijamente, como si pudiera ver directamente en nuestras almas. Intentando retroceder lentamente, la Madre Monte nos comenzó a mover hacia nosotros. Decía nuestros nombres y prometía castigarnos eternamente por nuestra osadía de invadir su territorio. El pánico se apoderó de nosotros y comenzamos a correr sin rumbo fijo. Solo queríamos escapar de su presencia, pero el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si los árboles intentaran atraparnos. Luisa se cayó
y se torció el tobillo. Andrés y yo solo tratamos de ayudarla, pero Claudia seguía corriendo, cegada por el miedo. La última vez que la vimos, desaparecía entre la espesura gritando por ayuda, así que no la volvimos a ver. Logramos cargar a Luisa y seguir avanzando, pero sabíamos que estábamos perdidos. La selva se volvía cada vez más hostil y la voz suave de la Madre Monte nos rodeaba, como si se estuviera burlando de nosotros. No podía dejar de pensar en Martín y Claudia, y cómo habíamos sido tan ingenuos al pensar que podríamos enfrentarnos a una leyenda tan antigua y poderosa. Después de lo que parecieron días de huida, encontramos un río. Seguimos su cauce, esperando que nos llevara a algún lugar seguro. Cuando emergimos de la selva, estábamos agotados, heridos y profundamente marcados por la experiencia. Solo nosotros tres fuimos los únicos que logramos salir con vida. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó en ese bosque, pero la imagen de la Madre Monte, con sus ojos verdes brillantes y su corona de enredaderas, nos persigue el día de hoy. A veces en mis pesadillas lo oigo decir mi nombre en voz baja, recordándome que, aunque logramos escapar, nunca estaremos verdaderamente libres, tal vez de su maldición. Teníamos una finca que había sido próspera durante generaciones. Mi padre siempre decía que la tierra era generosa con aquellos que la trataban con respeto. Pero cuando decidí expandir nuestros cultivos hacia la selva, pasé por alto las advertencias de los ancianos del pueblo. La Madre Monte no tolera la avaricia, pero en mi arrogancia desestimé sus palabras como supersticiones anticuadas. En la primera semana de la expansión fue prometedora. Los nuevos terrenos parecían fértiles y prometían una cosecha abundante, lo cual me alegraba. Pero pronto comenzaron los problemas. Pequeñas plagas atacaron nuestras plantas. Animales que siempre habían sido tranquilos empezaron a mostrarse inquietos, incluso agresivos, lo cual se nos hizo muy raro y extraño. Una noche, mientras seguía trabajando hasta tarde, vi algo entre los árboles, una figura femenina, alta y pálida, con el cabello hecho de hiedra y hojas. Al principio pensé que era un juego de luces y sombras, pero a medida que me acercaba, la figura se iba desvaneciendo, dejando tras de sí un frío inhumano. En esa misma noche, tuve una pesadilla con la Madre Monte. En el sueño, ella se levantaba del suelo, cubierta de raíces y plantas. Me maldecía por haber invadido sus dominios. Muy extraño ese sueño, la verdad. Desperté sudoroso y con un dolor punzante en el pecho. Al mirar, vi marcas de zapatos en mi piel. Más extraño aún se me hizo. Desde ese día, las cosas empeoraron. Las plantas comenzaron a marchitarse y la salud de mi familia se deterioró rápidamente. Mi madre desarrolló una tos persistente. Mi padre, siempre fuerte como un roble, se debilitó. Mi hermana pequeña empezó a tener pesadillas y a hablar de una dama verde que la visitaba por las noches. Eso ya me tenía desesperado, así que recurrí a los ancianos del pueblo, quienes me dijeron que la única manera de apaciguar la ira de la Madre Monte era abandonar nuestras tierras y permitir que la naturaleza reclamara lo que era suyo. Pero era demasiado terco para hacer esto, así que decidí salvar a nuestra finca. Busqué a un anciano curandero
que vivía en las afueras del pueblo. Él me dijo que había un ritual que podría calmar a la Madre Monte, pero requería un sacrificio. No estaba dispuesto a sacrificar a ningún ser vivo, así que el curandero me sugirió ofrecer nuestras mejores cosechas y herramientas como tributo. Una noche llevé las ofrendas al corazón de la selva, encendí una fogata y recité unas palabras que el curandero me había enseñado, pero en lugar de calmarse, la selva pareció enfurecerse más. Escuché cómo los árboles se crujieron y los animales comenzaron a aullar. Entonces la vi a la Madre Monte observándome desde la oscuridad con sus ojos verdes y llenos de brillo. Lleno de miedo, corrí de regreso a la finca, pero supe que ya era demasiado tarde. Al llegar, encontré a mi familia en el suelo, inconscientes. Logré reanimarlos, pero sus miradas estaban vacías, como si algo les hubiera robado el alma. Esa noche nos reunimos y decidimos irnos de la finca. No podíamos seguir enfrentándonos a una fuerza tan antigua y poderosa. Mientras empacábamos nuestras cosas, vi a ese ser, a la Madre Monte entre los árboles. Esta vez no hizo ningún movimiento, simplemente nos observaba, asegurándose de que cumpliéramos nuestra promesa de irnos. Con el tiempo, la salud de mi familia mejoró, pero nunca pudimos olvidar lo que nos pasó. Supe que la selva recuperó este terreno rápidamente y que la finca fue devorada por la vegetación. A veces, y solo a veces, regreso al borde de la selva y veo cómo la naturaleza ha reclamado lo que una vez fue nuestro. Y en esos momentos siento la mirada, siento que ella me observa y recuerdo que la avaricia y el desdén por la naturaleza siempre tendrán un precio. Soy un cazador profesional. La vida en la selva me ha enseñado a respetar la naturaleza y a entender sus reglas. Pero mi última misión fue diferente. Un coleccionista excéntrico me contrató para cazar un animal extraño. Según él, habitaba en las profundidades de la selva. Así que ignoré las advertencias que varios lugareños me habían dicho sobre la Madre Monte, convencido de que eran solo supersticiones locales. Cuando llegué a la región, alicé mi equipo para la caza. En la primera semana fue tranquila, aunque no logré avisar al jaguar, pero algo en el ambiente me inquietaba. Sentía que la selva estaba demasiado silenciosa, como si los animales supieran que algo terrible estaba por suceder. En esos días comencé a colocar las trampas en lugares estratégicos, pero cada mañana las encontraba destrozadas, como si una fuerza sobrenatural las hubiera desarmado. Una noche, mientras revisaba una de las trampas, vi algo moverse entre los árboles. Me pareció ver una figura femenina, alta y esbelta, con un brillo fantasmal. Me sentí congelado, incapaz de apartar la mirada. Esta figura se fue desvaneciendo en la oscuridad, pero su presencia me dejó inquieto. Decidí redoblar mis esfuerzos y atrapar al jaguar lo antes posible para poder salir de ese lugar maldito. En una de las madrugadas, mientras descansaba en mi tienda, escuché una melodía hipnótica. Sabía que era una canción antigua, llena de tristeza y advertencia. Sin pensarlo, me levanté y seguí el sonido.
como si estuviera en un trance, me llevó a un claro iluminado por la luna, donde la vi. Vi a la madre monte danzando entre árboles, rodeada de animales que la seguían. Intenté dispararle, pero mis balas, esas balas gigantes, parecían atravesarla sin causarle daño. Los animales, guiados por su furia, se abalanzaron sobre mí. Luché con todas mis fuerzas, pero eran demasiados. Desperté al amanecer, cubierto de heridas y rodeado de los restos de mis pertenencias. Decidí abandonar la casa y regresar al pueblo, pero la selva parecía conspirar contra mí. Caminé durante días, siempre sintiendo la presencia de este ser al que le decían la madre monte, con sus ojos verdes observándome desde la oscuridad. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Escuchaba pequeños susurros y veía sombras como si se movieran entre los árboles. Finalmente, después de lo que parecieron semanas de tortura mental y física, encontré el camino de regreso. Me sentí aliviado, aunque al llegar al pueblo me sentí agotado, deshidratado y profundamente traumatizado. Los aldeanos, aquellos benditos aldeanos, me cuidaron, pero nunca dejaron de recordarme que había desafiado a este ser, a la madre monte, y que había pagado el precio de mi arrogancia. Nunca regresé a esta selva, ni a ninguna más. Vendí mis equipos de caza y me establecí en un pequeño pueblo cercano, lejos de cualquier bosque. La experiencia me dejó cicatrices, tanto físicas como mentales. A veces, en mis pesadillas, veo a la madre monte y su séquito de animales. También recuerdo esa canción, la que escuché esa noche, la cual todavía resuena en mis oídos. Me hace acordar que la naturaleza no perdona y que siempre hay un precio para pagar por nuestra osadía. Después de todo eso, aún cada pesadilla, cada recuerdo, siento cómo me atormentan y cómo me llevan a un vacío que no logro comprender y que cada vez me vuelve más loco. Buenas noches y descansen en paz.